Muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo episodio del podcast de las ventas. Seguramente que alguna vez me habéis escuchado hablar de la importancia del cliente ideal. A lo largo de todos los podcasts y todas las entrevistas que hemos realizado, todos hablamos de la importancia de tener claro quién es tu cliente objetivo, quién es tu cliente ideal, quién es tu buyer persona, llamémoslo como lo llamemos, quién es aquel grupo o tipología de clientes al que tienes que dirigirte porque van a ser aquellos que tengan el problema cuya necesidad tú resuelves. Si no somos capaces de entender que hacer este trabajo previo que nos requiere tiempo, nos requiere estrujarnos la cabeza, nos requiere darle vueltas a ver cómo tenemos que encontrarlo, no queremos invertir tiempo en esta parte, al final todo el trabajo que hagamos después no nos va a servir absolutamente para nada, porque vamos a estar dirigiéndonos a un público que no es el que va a comprar nuestro producto o servicio. Porque al final todos tenemos nuestras necesidades, todos tenemos nuestras casuísticas. Y si tú no eres capaz de saber quién tiene esa necesidad o quién tiene ese problema que tú resuelves, vas a perder tiempo, dinero, energía y vas a recibir muchísima frustración porque no vas a ser capaz de llegar a aquel al que tienes que llegar y tus ventas no van a ser las que tú necesitas. Por eso es tan importante tener en cuenta que hay que dedicar tiempo al principio, y es un ejercicio que de vez en cuando hay que hacer, no sé exactamente cada cuánto, pero sí que hay que repetirlo con cierta frecuencia. Hay que dedicarle tiempo a definir quién es tu cliente ideal para que de alguna manera después garantices que puedes maximizar, que nunca sabes que vas a llegar al 100%, que puedes maximizar tus probabilidades de tener más ventas, porque estarás dirigiéndote a las personas que tienen un problema que tú resuelves. Y además vas a ser capaz de dirigirte con el lenguaje, con el mensaje y con la manera de comunicar que ese grupo de personas, y esto también vale en el ámbito de venta entre empresas, tiene, porque vamos a ser capaces de ajustar nuestro discurso. Seguro que ahora me preguntarás, Marta, ¿y cómo sé quién es mi cliente ideal? Bueno, pues para saber quién es tu cliente ideal, primero tienes que saber qué problemas resuelve tu producto o servicio, qué problemas, qué necesidades cubre. Y en base a esas necesidades después vas a definir quién es el que tiene esas necesidades. Y después te vas a ir a mirar en qué segmento, en qué sectores están esas personas que tienen esos problemas o necesidades. Y digo personas por generalizar, porque también esto aplica al ámbito de empresas. ¿Qué empresas, qué casuísticas cubrimos con todas estas necesidades que nosotros somos capaces de solventar? Y a partir de ahí podemos construir lo que puede ser nuestra solución completa. Veréis, muchas veces pensamos que es que esta empresa factura tantos mil millones y por lo tanto seguro que es un cliente objetivo para mí. Y a veces resulta que de esos tantos mil millones que factura apenas se gasta 100.000, 100 o 1.000 en lo que tú le vendes. Al final, ¿eso qué significa? Pues que no es tu cliente, porque ya no es solo que facture mucho, es que además tiene que dedicarse, tiene que gastar dinero, tiene que invertir en aquello que tú solucionas. Veréis, yo os cuento un caso. En el ámbito de las TIC, en el que yo me muevo, efectivamente los proyectos son, bueno, o sea, desde más pequeñitos hasta de mucho dinero. Y hay muchas empresas muy grandes que piensas, oye, pues esto es factura 50 millones de euros, factura 100 millones de euros, factura 1.000 millones de euros. ¿Cómo no va a comprar algo de lo que yo le venda, que pueden ser 100.000 o 200.000 euros un proyecto? ¿Por qué no lo va a comprar? Pues porque a lo mejor factura mucho, pero tecnológicamente no tiene implantado muchos sistemas. Eso no significa que no se puedas convencer para que acaben montando un sistema, porque les puedes ayudar para que su sistema de producción o su manera de dirigirse al mercado sea más óptima o sea la adecuada. Pero lo que significa es que si realmente en su día a día, para el desarrollo de su actividad, no invierte en aquello que tú vendes, por mucho que facture, por muchos empleados que tenga, es más que probable que no sea tu cliente objetivo o desde luego no sea el primer grupo de clientes al que tienes que dirigirte. Tendrás que dirigirte a aquel grupo de clientes que está dispuesto a invertir dinero y no a gastar, que es muy importante. Está dispuesto a invertir dinero en aquellas cosas que tú vendes. Porque para que tu cliente ideal sea el adecuado, ya no solo que tú le cubras esa necesidad que tiene, tú le ayudes a solucionar un problema que tiene ahí, sino que además tiene que estar dispuesto a rascarse el bolsillo, a gastar dinero en aquello que tú vendes, porque si no, puede que sea un posible cliente potencial, pero si no tiene la capacidad de comprarte, va a ser muy difícil que acabe siendo tu cliente objetivo. Por eso es tan importante conjugar todos los factores, ya no solo la parte de en dónde está,
qué necesidad tiene, la cubro, llego o no llego, sino que además esté dispuesto a invertir, dispuesto a gastar dinero, si no te gusta utilizar la palabra invertir, en aquello que le resuelva el problema o la necesidad que tiene. Si no está dispuesto a que el dinero, se gaste el dinero, lo invierta, no va a ser tu cliente objetivo, porque te vas a dar continuamente contra un muro. Sí, Marta, pero hay técnicas de cierre que me pueden ayudar a hacerlo. Sí, claro, pero si de partida ya piensa que ese cliente no está dispuesto a gastar ahí, no está dispuesto a solucionar ese problema, sabe que lo conoce, pero no lo quiere solucionar o no está dispuesto a gastarlo de ninguna manera, no va a ser tu cliente objetivo. Y te vas a estar dando golpes contra un muro constantemente hasta que consigas darte cuenta de que no te va a comprar. Y mientras estarás desatendiendo otros clientes que sí que están dispuestos a invertir, que sí que están dispuestos a solucionar ese problema, invirtiendo dinero o no haciéndolo por sus propios medios. No significa que no lo quieran hacer porque no te quieren a ti, significa que a lo mejor no lo hacen porque prefieren hacerlo con recursos internos o prefieren intentarlo con recursos internos. Y cuando lo haces de esa forma, hasta que llegan a que tomen la decisión de que necesitan hacerlo fuera de la casa, pues puede pasar mucho tiempo. Y tú mientras estarás desatendiendo a unos clientes que sí que necesitan que estén ahí, que estés ahí ayudándoles a solventar sus problemas. Por eso es tan importante definir correctamente quién es tu cliente ideal, quién es tu cliente objetivo, cuál es tu buyer persona, sea una empresa o sea un particular, porque si no estarás mandando mensajes contradictorios en el mejor de los casos o mensajes que no llegan a su destino en el peor de los casos, que encima imagínate, inviertes en publicidad o inviertes en horas de gente, horas tuyas para llegar a un público que no va a recibirlo, que no es el adecuado. Entonces, es muy importante hacer este trabajo previo. Y además, este trabajo previo hay que hacerlo para cada tipología de producto o servicio. No vas a tener para todo lo que tú vendas, o sea, lo que sea muy similar, pero para todo aquello que tú vendas es muy difícil que sea tu mismo cliente objetivo. Y además, si somos empresas y nos dedicamos a vender a otras empresas, es más que probable que tengamos un portfolio de productos y de soluciones bastante amplio y por cada uno de ellos deberíamos definir quién es nuestro cliente objetivo. En algunos casos coincidirá, en otros no. Y además que no te quedes nunca solo con el primero que te salga a la vista, sino que le des una vuelta más para que pienses qué posibles segundos o terceros usos se pueden sacar de ese producto o de ese cliente, o si hay en algún otro sector alguien que tiene exactamente esa misma necesidad y que tú se la puedes cubrir, pero a lo mejor no habías caído en ese momento en ello. Es muy importante definirlo, de verdad, creedme, soy pesada, pero si no somos capaces de invertir tiempo en pensar a dónde podemos ir, al final lo que vamos a estar es cambiando constantemente de camino y nunca llegaremos a la meta. Nunca acabaremos teniendo ventas si no somos capaces de saber a quién le tenemos que vender. Y aunque esto parezca muy obvio, no todos nos sentamos a hacer este ejercicio de reflexión. Digo no todos nos sentamos porque a mí también me ha pasado que hasta que no me he sentado a definir quién es mi cliente y analizar cuánto factura, cuánto se gasta en TIC, cuánto hace de un lado, cuánto hace del otro, tienes empleados, tiene sentido, le puedo vender este tipo de proyectos, ¿no? Porque si no me llega un volumen mínimo, ¿para qué le voy a estar intentando vender este tipo de proyectos? Porque no le va a salir a él los números o no va a salir a mí rentable hacerle este tipo de solución. Y eso es un ejercicio que de verdad tenemos que hacer todos para aumentar nuestras probabilidades de vender mucho más. Y ahora me preguntarás, vale, ¿y cómo sé cuál es mi cliente objetivo? Lo decíamos antes, ¿no? Con las necesidades tienes que saberlo. Tienes que saber en qué sectores, usos, terceros usos está tu cliente, para que de alguna manera seas capaz de tener un mapa mental en el que tengas muy claro dónde está cada uno de esos clientes. Tienes que identificar por sectores y una vez que hayas identificado un sector, eso te va a abrir otra nueva vía de trabajo, porque vas a poder ver dentro de ese sector si hay más tipología de clientes que pueden ser futuros clientes potenciales tuyos. Y vas trabajando uno a uno. Ya no solo que identifiques 300, porque en este primer trabajo que vamos a hacer nos van a salir posiblemente muchísimos clientes. Sobre todo si estamos en el ámbito de empresas, se te puede abrir un abanico muy grande. Pero hay que ajustar, hay que segmentar y hay que priorizar una vez segmentados. Vas a tener que hacer una segmentación en base a tus criterios, a tus propios rangos de precio. No hay nada que valga genérico para todos. Tendrás que analizar las características de ese sector o sectores con las características de lo que tú vendes para sacar una serie de filtros y de alguna manera que puedas segmentar cuál es el adecuado. Y después tendrás que priorizar dentro de esa segmentación. El objetivo es que le dediques el tiempo a aquellos clientes que tengan la mayor probabilidad de comprarte
y que le vayas dedicando proporcionalmente menos tiempo a aquellos que tengan menor probabilidad de comprarte. Y fíjate que he dicho que no te he dicho que no le dediques tiempo, le he dicho que le dediques menos tiempo, porque a veces te vas a encontrar que puede que aquel que tenía menos probabilidades te compre más fácilmente que aquel que tenía más probabilidades, porque luego cada persona es un mundo, cada organización es un mundo diferente. Pero si no hacemos este ejercicio, si no somos capaces de adivinar a dónde tenemos que ir, definir correctamente nuestro mercado, definir quién es, qué empresas son nuestro mercado objetivo, después segmentar para tener claro qué discurso tenemos que dar a cada uno de ellos y después de eso priorizar para saber por dónde tenemos que empezar, priorizar para saber dónde tenemos que empezar en base a las probabilidades que tienes de éxito. Porque si tú tienes unas probabilidades de éxito un 80%, tiene más lógica que empieces por ahí que la que tienes un 10% de probabilidades de éxito. Pero eso no significa que desatiendas la del 10. Significa que tendrás que empezar yendo uno a uno, o si quieres vas mezclando el de arriba, vas mezclando con el de abajo. Pero sí que tienes que trabajar en todos y cada uno de esos clientes que hayas definido. Tú fíjate que a lo mejor empezamos con 300 y de tu lista final ya priorizada acabas con 40, con 50. No deberías acabar con otros 300 porque significará que no te has estrujado suficiente la cabeza. Y tienes que estrujarte la cabeza. Y tienes que hacer este proceso de manera iterativa a lo largo del tiempo, porque si no, no vas a ser capaz de avanzar. Y si no avanzamos, al final vamos a acabar teniendo un problema, porque vamos a perder mucho. Al final fijaros, al final lo peor que puedes hacer es perder tu tiempo, porque ya sabéis, si me habéis escuchado 1000 veces, el tiempo es lo único que no se puede recuperar. Entonces, tenemos que ser capaces de optimizar todo nuestro tiempo, todo el tiempo que le dedicamos a vender, para que nos dé no solo el máximo resultado a nosotros, sino que para que podamos ofrecer el mayor servicio a los demás, que al fin y al cabo de eso se trata la venta. Tenemos que llegar a un punto en el que seamos capaces de tener tan claro quién es nuestro cliente ideal, quién es nuestro buyer persona, quién es nuestro público objetivo, quién es llámale como quieras, tan claro quién es, que si estamos hablando de que vendemos a particulares, seamos capaces de hacer hasta de hacer un retrato robot, de poner como una foto en el que supiésemos, le pondremos un nombre, cómo se llamaría, qué rango de edad tiene, si es hombre, mujer o otras cosas. Además, qué estudios tiene, qué nivel de ingresos, por qué zona suele vivir, cuáles son sus principales problemas, qué le motiva, qué le impide avanzar y hasta definir cómo te vas a dirigir esa persona. Eso en el caso de que estemos hablando de que tu cliente ideal al final es una persona física, estás hablando de la venta a particulares, del business to customer. Si estamos hablando de venta a empresas, del B2B, al final lo que vas a tener que ser capaces hasta casi te diría, igual que en la parte de personas conseguíamos pensar en una foto, podrías pensar en un logo, cómo se llama esa empresa, qué volumen de facturación tiene, qué volumen de empleados tiene, a qué se dedica en ese sector, cuáles son sus principales problemas, cuáles son sus principales retos y de qué manera tendrías que dirigirte para aunar todo eso que has conocido, problemas, retos, con lo que tú solucionas y lo que tú le puedes aportar. ¿Por qué tenemos que hacer esto y por qué tenemos que dedicarle tiempo a pensar cómo le transmitimos nuestro mensaje? Porque si lo conocemos muy bien, vamos a saber exactamente dónde le aprieta el zapato, dónde tiene ese problema. Sabéis que no me gusta utilizar la palabra dolor, dónde le duele, no me gusta decirlo, pero bueno, para que me entendáis, dónde le duele, para que tú puedas ir a sanar esa herida, para que tú puedas ir a ayudar con el mensaje adecuado al sitio adecuado y la persona correcta. Cuando estamos hablando de las empresas, ya no solo es que definas la empresa como organización, sino que incluso seas capaz de definir dentro de esa organización quién es tu interlocutor. Porque tú tienes que saber a quién le preocuparía más ese problema que tienen para que tú dirijas los esfuerzos a la persona adecuada y no estés dando vueltas por un departamento a otro dentro de una empresa si es relativamente grande. Y eso es también muy importante. Y es más, cuando empieces a trabajar con cada cliente, yo te diría que te hicieras una ficha para que supieras incluso cómo compra, cómo vende, cuál es la competencia. Eso ya será un trabajo que tendrás que hacer en tu día a día para tener claro que tu cliente hace una cosa o hace otra y que tengas toda la información recogida de alguna manera en un sitio. Y este sitio puede llamarse CRM, puede llamarse Excel, puede llamarse Notion, se puede llamar como tú quieras, pero al final de alguna manera tienes que tener toda la información de un cliente en algún sitio, todas las interlocuciones que tienes con ese cliente en algún sitio para que te permita avanzar. Y esto ya no es de cliente ideal, esto es ya del día a día en el trabajo de cada uno de nosotros. Pero es muy importante que sepas cuando estás haciendo algún trabajo de puerta fría y luego con la relación con el cliente, que tengas toda la información del cliente en algún sitio reflejada, porque si no vas a acabar volviéndote loco y perdiendo muchas oportunidades.
pero no me distraigo del foco en el que estábamos hablando, de tu cliente ideal. Define bien ese cliente, define hasta el punto que seas capaz de poner una foto, de poner un logotipo y a partir de ahí construye tu discurso. Y prueba, porque al final estamos en un mundo en el que tenemos que hacer prueba y error. No perdemos absolutamente nada por probar. Y fijaos que no me gusta decir la palabra intentar. Intentar es como que ya vas con la idea de que vas a fracasar. Probar es porque realmente quieres experimentar cómo lo puedes hacer. Ya sabéis que dices, no lo intentes, hazlo. Te saldrá bien o te saldrá mal, pero hazlo. Mientras que si vas con la idea de intentar, al final ya vas con la idea de que vas a fracasar. Bueno, lo intento, si me sale mal, no, hazlo. Si te sale mal, aprende el error y lo vuelves a hacer para que vayas mejorando todo tu proceso. Así que prueba, que es mucho mejor que intentar, prueba para que veas si te está funcionando ese discurso. Vete ajustando, porque probablemente a la primera no lo consigas. Vete ajustando para que vayas teniendo toda esa información que te permita avanzar, que te permita dar lo mejor de ti a ese cliente que has definido como aquel que tiene el problema que tú resuelves. Y con eso lo que vas a conseguir es aumentar, maximizar las probabilidades de vender y sobre todo de ir al sitio donde tienen un problema que tú resuelves, porque si no, ¿qué estás intentando? Pues podemos, si queréis, ir al eterno discurso sobre si las necesidades o los problemas se crean o se detectan. Pero de verdad, créeme, que si alguien tiene un problema es mucho más fácil que se lo resuelvas que si intentas tú convencer a esa persona o a esa organización de que realmente tiene un problema. Ataca al cliente con cariño, es que no me gusta utilizar la palabra atacar tampoco, acércate, aproxímate a ese cliente con toda la energía y con toda la intención de ayudar porque sabes positivamente, porque has hecho los deberes antes, que tiene un problema y que ese problema además tú se lo puedes resolver de manera satisfactoria. Y con eso ya no solo estarás aumentando tus probabilidades de venta, sino que estarás haciendo que la gente te vea como una persona que le puede ayudar, porque a lo mejor ya sabes que no vas a vender a la primera, pero puede que vendas a la tercera. Pero si estás en el sitio adecuado y en el momento adecuado, la venta se suele producir. Así que recuerda, muy importante, dedicar tiempo a esta labor, dedicar tiempo a aprender quién es tu cliente ideal, a investigar. Esto es un trabajo de oficina, esto es un trabajo, si queréis, de laboratorio. Ponte a trabajar, ponte a investigar, analiza dónde está ese cliente, qué problemas tiene, busca la información de tus registros, averigua a quién le has vendido más para que te dé una idea de por dónde empezar. Si tú tienes distintos productos o soluciones, lo que puedes hacer es saber qué tipología de clientes es común a aquellos que ya te han comprado, no a aquellos a los que has ido a visitar, a aquellos que ya te han comprado. Y eso te va a dar una muy buena pista para saber por dónde tirar, para saber qué le dijiste, cómo lo entraste, cómo pudiste hablar con esa persona, por qué, exactamente qué problema resolvía y cómo poder avanzar. Y eso es un punto de inicio, pero no es el único. Eso es un punto de inicio con la información que ya tienes en tu casa. Recuerda que tenemos muchísima información dentro de nuestras empresas, dentro de nuestras organizaciones y esa es una información que eso vale oro. Hay que saber explotarla y hay que saber optimizarla porque te va a dar mucha información de a dónde tienes que ir y lo más importante también, a dónde no tienes que ir. Porque a veces tener claro qué no quieres y qué no tienes que hacer es tan importante como saber qué quieres y qué no tienes que hacer. Así que aprovecha la información que tienes para avanzar y para sacar ideas que te permitan seguir, ¿sabéis? Como lo que es un árbol, ¿no? Y vas sacando ideas y vas trepando a lo largo del árbol hasta que vas teniendo al final la foto completa de lo que quieres abordar. Recuerda, utiliza información de casa. Hay multitud de fuentes de información fuera y revistas de economía que te permiten tener bases de datos de clientes para que puedas sacar información. Tenemos en España el Instituto Nacional de Estadística que también te permite segmentar por distintos criterios cuando estamos hablando de vender a personas. Hay mucha información. Ahí os dejaré en las notas del podcast un artículo en el blog en el que os cuento exactamente las distintas fuentes de información para que lo tengáis a mano. Pero sí que puedes sacar mucho trabajo adelante con información que es pública. Y luego ya no solo que haya bases de datos, sino que además eso lo tendrás que combinar con determinada información que cuando vayas detectando algunas empresas tendrás que ir haciendo un estudio uno a una para desechar o para validar que ese es tu cliente ideal. Así que nos toca trabajo en laboratorio, pero es la mejor opción que tenemos para tener claro que estamos yendo por el camino adecuado. No me extiendo nada más y nos vemos y nos escuchamos en el siguiente episodio.